hijos o viceversa. Es necesario vivir el perdón. Porque cuando se tiene el perdón, vivir el perdón, en el estado de práctica, de eso estoy hablando, da como resultado, oiga, cuando vivimos el perdón en el estado de práctica, aquí y ahora, da como resultado sanidad del corazón. A veces hay corazones dolidos. Solamente Cristo puede sanar los corazones y lo hace a través del perdón, pero es necesario pedirle perdón. Entonces, vivir en el estado de práctica trae sanidad del corazón. Perdonar también es darle la vuelta a una página del libro de la vida y dejar atrás el capítulo que tanto daña el corazón del hombre. Está diciendo, hermano David, que hay personas que arrastran años y años, no le dan vuelta a ese capítulo y viven cada día ese daño que alguien les hizo y no pueden perdonar. Perdonar es darle la página, darle la vuelta a esa página de ese capítulo. Olvidarse y decirle, Señor, perdónalo. Perdónalo, no se lo tomes en cuenta. ¿No le da gloria a Dios? Y no perdonar es vivir con amargura, dijimos, hermana Elba. Hermano Mario, el que no perdona vive con amargura, con odio, con rencor. Una persona que no perdona pierde la felicidad. Y aquella persona que está viviendo el no perdón daña a su entorno. Aquí. ¿Por qué? Porque emite esa amargura. Un hombre que no vive el perdón vive en amargura, vive con odio y contagia a los que están a un lado de él. ¿No le da gloria a Dios que usted ya recibió perdón y puede perdonar? En otras palabras, una persona que no perdona pierde la felicidad verdadera. Porque en el perdón, hermana Karen, en el perdón hay felicidad. Es un estilo de vida más sano. No le da gloria a Dios. Ninguna, anótelo, grábelo. Ninguna relación, estamos aquí, ninguna relación puede sobrevivir la ausencia del perdón. O sea que si alguien no puede perdonar, no puede sobrevivir. Va en un estado de muerte, separación de Dios. Para eso vino Cristo, para perdonarnos todos los pecados. Y Él los sepulta en lo más profundo de la mar. Y dice, ya jamás se acuerda de ellos. Pero ninguna relación, por más bien económicamente que le esté yendo a un matrimonio, ninguna relación puede sobrevivir la falta de perdón. Porque no hay felicidad cuando no se perdona. ¿Estamos aquí? El perdón nos hace más semejantes a Dios. Que alguien dice que tiene a Cristo, entonces no tiene problemas para perdonar, para recibir y dar el perdón. Y cuando se da de una manera sencilla y fácil, es porque se tiene. Entonces, eso nos hace más semejantes a Dios, porque Dios es misericordioso. Dios es perdonador.
Y es ahí la característica de Dios. Entonces, cuando alguien tiene a Cristo, tiene esa característica, no tiene ningún problema para perdonar. ¿Quién le hizo daño a usted? ¿Qué tanto lo dañó? A tal grado que no puede perdonar. Quiero recordarle que Dios nos hace a su imagen y semejanza. Y a la medida que nos metemos más con el Señor, nos parecemos más a Él, podemos perdonar, hermana Rocío. ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos ha dañado? Le decía a Marco, olvídate, déjale al Señor eso. Guarde rencores. Es cierto que te golpearon, es cierto que te quisieron matar, pero hay un juez, fiel, justo y verdadero. Él es el juez, nuestro Señor, y Él nos defiende. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, cuando nos parecemos al Señor, podemos decir, perdónalos, Padre. Como dijo el Señor en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y alguien algún día dijo, perdónalos, aunque sí saben lo que hacen. No le da gloria a Dios. Sepan o no sepan, cuando nosotros nos parecemos más a Dios, es cuando perdonamos todas nuestras ofensas. Cuando pedimos perdón, si ofendemos a alguien. ¿Estará usted dispuesto a pedir perdón? Porque el que mucho recibe, mucho da. Es que yo no soy tan malo. No, hemos sido malos delante de Dios. No merecemos nada. Pero Él en su bondad, en su misericordia, nos ha perdonado. A Él le plació perdonarnos. No lo merecíamos. Pero Él es bondadoso, es misericordioso, Él es perdonador. Y está esperando a que llevemos este evangelio a otros para que reciban el perdón. ¿No le da gloria a Dios? Así es que ahora, cero venganza. Amén. Cero odio. Cuando hay perdón, ya no hay venganza. Ya no hay odio. Cuando hay perdón, ahora somos libres de culpabilidad. Dios perdona de manera abundante. Anótelo, grábelo. Dios perdona de manera abundante y generosa a aquel que se remite a Él humillado. Da gloria a Dios. Vimos el domingo pasado, terminamos con la historia del hijo pródigo. Qué tema tan más relevante para el perdón que recibió del Padre. Padre generoso, que a pesar de que este hijo lo deshonró, lo rechazó, dijo, ya no quiero vivir contigo. Tu conducta no me agrada, yo mejor me voy al mundo. Y le dio la espalda al Padre amoroso. Vimos que el Padre todos los días salía para ver si venía su hijo. Y cuando lo vio de lejos, hemos visto que salió corriendo, hermana Elba. Es así como nosotros perdonamos. Cuando vemos a la persona que viene hacia nosotros, corremos y la abrazamos. Y perdonamos. Este hijo pródigo había deshonrado al Padre. Vamos una vez más a Lucas 15 del 25 en adelante. Ahí nos quedamos. Amén. Lucas 15 del 25 en adelante. ¿Qué pasó con el hijo mayor, hermano Ricardo? Bueno, vimos que el hijo pródigo ya hicieron anillo, lo vistió el Padre, recibió el perdón.
Cuando se recibe el perdón, se recibe el gozo de la salvación. Perdón. No le da gloria a Dios. Ya el hijo pródigo ya no sentía esa carga. Él en su corazón había dicho, por lo menos que me haga como uno de sus jornaleros. No pensaba, amén, que iba a recibir un perdón tan grande. Pero ¿qué pasó con el hijo mayor? El hijo que siempre estuvo ahí. Dice el 25 de San Lucas 15, lo tiene. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Estaban gozándose. Había regresado el hijo menor. Dios lo había restaurado. Pero el hijo mayor estaba afuera. Y llamando a uno de los criados, vea usted, métase a la historia. Dice, llamando este hijo mayor y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿Por qué tanta fiesta? ¿Por qué tanta alegría? ¿No le da gloria a Dios? Y el criado, dice el escritor, él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Tu padre lo ha perdonado. Y eras como lo abrazó y lo besó. Y es que el Padre amoroso es el Padre perdonador. No guarda ningún miligramo de rechazo. Qué bueno que Dios nos muestra su perdón, su amor cada día. Entonces, ¿qué pasó con el hijo mayor? Versículo 28. Métase usted a la historia. Entonces dice, se enojó. ¿Qué actitud toma usted? Hoy en día hay matrimonios que por alguna razón andan fuera del camino de Dios. En otras palabras, no han recibido a Cristo. Y llegan a dividirse, a separarse, hermana Emma. Van a lo civil y se divorcian. Y de repente uno de los dos alguien les habla de Cristo. Y lo hemos visto. Y se convierte una de las partes a Cristo. Y empieza a cambiar, a denotar un cambio de amor. Ahora ve bien a los hijos. Ahora da buen testimonio a la familia. Pero la otra parte hemos visto que se enoja, se irrita. Dice, ay, sí, ahora sí, muy cristianito. Y todo lo que me hiciste. Y entonces esa parte dañada no puede dar el perdón. Es lo que está pasando aquí con el hijo mayor. En lugar de gozarse porque su hermano, su prójimo, recibió el perdón, en lugar de gozarse y de entrar a la fiesta, se enoja, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Cuando no se da el perdón, hermana Katy, entonces no hay verdadera felicidad. ¿Estamos aquí? No se quiso gozar con la fiesta. Estaba irritado y enojado. Estaba en contra del Padre perdonador.
Estaba rechazando la conducta de un padre que perdona. ¿Estamos aquí? No quería entrar. ¿Lo puede ver? No, yo no entro. Miserable. Oiga, y al ver el padre perdonador este hecho, esta conducta, el padre que tiene un corazón perdonador, amoroso, dice que al ver al hijo, amén, salió afuera, dejó toda la fiesta porque estaba atento a aquel hijo, estaba afuera. ¿No le da gloria a Dios? Que siempre está atento, que él nunca deja a nadie. Salió por tanto su padre. Y oiga, ¿qué hacía el padre, hermana Elma? ¿Qué hacía? ¿Qué dice? Y le rogaba. ¿Sabe lo que es rogar? ¿Ha rogado usted algún día? Perdónalo, hijo, es tu hermano. Perdónalo, no hables mal de él. Y le rogaba que entrase. Gózate, mi hijo. Tu hermano ha regresado. Y es que el Padre amoroso no tiene otro corazón más que perdonar. Por eso dice que Dios es fiel, justo y perdonador. No le da gloria a Dios. Pero vea la actitud, hermana Fanny, hermana Emma, vea la actitud del hijo mayor, 29, ¿lo tiene? Versículo 29 de Lucas 15. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30. Pero cuando vino tu hijo, que yo no soy como él, estaba menospreciando el perdón del padre hacia el hijo pródigo. Estaba rechazando la actitud del padre. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás mal de la cabeza? Qué duro es cuando las personas no pueden perdonar, no son felices, no se gozan. En el perdón hay salud, pero también hay felicidad, hay gozo. Todavía matas el mejor becerro. Pues ¿qué te ha hecho este hijo? Comparativamente hablando, yo nunca me he portado tan mal como él. El padre sigue teniendo un corazón perdonador. No le da gloria a Dios. Nada ni nadie lo hace cambiar. Él es inmutable. Él sigue siendo un Dios perdonador. Y es cuando nosotros nos parecemos más a Él, cuando nos gozamos, cuando alguien se arrepiente en la familia, es necesario el perdón. Él entonces le dijo: hijo, hijito, siempre estás conmigo, te amo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario que recibiera el perdón. ¿No le da gloria a Dios? Perdón nos hace libre de culpabilidad.
decirle que, amada iglesia, que Dios perdona de manera abundante y generosa, le dije. Amén. Quiero llevarlo ahora al Salmo 32 del 1 al 2. Amén. Salmo 32 del 1 al 2. ¿Tiene? Hace felices cuando perdonamos. También cuando nos perdonan somos felices, hermano Eduardo. Si alguien no puede perdonar y está muy restringido en el perdón, ya no que alguien venga y le pida perdón, no, que usted se levante y vaya y le pida perdón. Amén. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, somos felices cuando recibimos el perdón, cuando pedimos perdón. No le da gloria a Dios. Y cuando damos el perdón, hacemos felices también a otros. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado es sumamente feliz cuando recibimos perdón. El hijo pródigo no fue feliz, se enojó. ¿Por qué? Porque se restringió. El hijo mayor, perdón, no quiso perdonar a su hermano. Y entonces eso trajo enojo, irritabilidad. Y eso es infelicidad. No puede usted llevar arrastrando algo que alguien le hizo. Pedir perdón es saludable. ¿No le da gloria a Dios? Pedir perdón es saludable. Pedir perdón es descanso. Pedir perdón es vivir en libertad. Pedir perdón es verdadera paz, verdadera felicidad. Perdóname, mi hijo. Qué hermoso es cuando un padre se humilla y le dice al hijo, perdón, perdóname. Y entonces viene un descanso. Se siente bien. Gloria a Dios. Y libertad. Verdaderamente se disfruta, amada iglesia. Se disfruta cuando se perdona. Se disfruta cuando se pide perdón. Y esa es la honra del hombre cuando pide perdón. Esa es la gloria del hombre cuando verdaderamente se humilla y pide perdón. Cuando deja pasar por alto todo lo que le hace aquel enemigo y dice, no se lo tomes en cuenta, Señor. Esa es la gloria del hombre. No le da gloria a Dios. Hay un gozo, la reconciliación de la familia. Hay un verdadero gozo, una verdadera felicidad. Cuando se reconcilia, hermana Rocío, una pareja. Cuando una de las partes se humilla y pide perdón. Por eso siempre he dicho, benditas reconciliaciones. ¿No le da gloria a Dios? Nos parecemos más a Dios cuando mostramos su paciencia. Hablar del perdón es hablar de paciencia. Y cuando mostramos su paciencia, aquellos que por la falta de Cristo nos dañan, es cuando perdonamos. Porque alguien dijo una vez, si no me perdona, ok, yo voy a ir. Pero si no me perdona, bueno, tenga paciencia. No le da gloria a Dios. Siga orando con paciencia, pidiendo por esa persona, diciéndole a Dios, no se lo tomes en cuenta, dejando pasar por alto las ofensas que usted reciba.
pero hay que esperar con paciencia porque Dios escucha la oración del justo y la contesta. ¿No le da gloria a Dios? Hay que mostrar el perdón. Cuando se muestra el perdón, se muestra la paciencia a aquellos que por la falta de Cristo nos dañan. Romanos 3, del 23 al 25. Amén. Romanos 3, del 23 al 25. Ahí está la paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Él sigue teniendo paciencia. Es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Solamente el que tiene a Cristo espera con paciencia, hermano Ricardo, que llegue la salvación a otros. Hay que ser pacientes. ¿No le da gloria a Dios? Romanos 3:25, le dije, 3:23 al 25. Ahí está. Nadie está exento. Nadie puede decir, pues yo no peco, yo soy buena gente. No, el cielo va a estar lleno de gente que se humilló y pidió perdón y lo recibió. Amén. Y dice así, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. El Señor lo hizo de una manera gratis. Nos justificó, nos perdonó. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y eso es donde Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿quién? En Cristo Jesús. Énfasis, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, y a causa, perdón, de haber pasado por alto, él pasó por alto, amén, y ¿qué más dice? En su paciencia, ahí está el énfasis. ¿Cuánta paciencia nos tuvo el Señor? ¿Y por qué ahora nosotros no mostramos paciencia? No soy paciente, hermano. No soy paciente a causa del maligno. Amén. Dice que Jesucristo pasó por alto en su paciencia. Y cuando nosotros adquirimos el perdón, cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nos volvemos pacientes para con aquellos que de alguna manera nos han dañado. Oramos por ellos. En su paciencia, dice, los pecados pasados. Nos perdonó, pero fue paciente. Entonces lo que debo de hacer cuando alguien me odia y me rechaza, hermana Elba, ¿qué debo de hacer? ¿Qué conducta debo de tomar? ¿Con qué? Con paciencia, esperar, porque después del perdón viene el gozo, viene la felicidad. ¿No le da gloria a Dios? Amén. Amén, hermanos. Si alguien me odia y me rechaza, hay que esperar con paciencia, hermano Pedro. Es la paciencia que solamente puede dar o puedes tener el corazón perdonador. Orar y orar, pidiendo a Dios que lo perdone. Y esperar la contestación con paciencia, creyendo que Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Él cumplirá su propósito en todos nosotros.
Pero hay que orar con paciencia, hay que perdonar con paciencia, esperando todo lo bueno a aquel que nos daña. Dios contesta la oración del justo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Dios mismo, amada iglesia, Dios mismo nos llama hoy en día y nos llama a través de su palabra a que seamos benignos unos con otros. Si el llamado que hemos tenido es para perdonar, es para llevar este evangelio de perdón. Si la gente no recibe perdón, no se salva. Es trascendental el perdón. Es fundamental el perdón. El evangelio que hablamos, hermano Pedro, es el evangelio del perdón. No le da gloria a Dios. La gente del mundo necesita que alguien le hable que hay un Cristo perdonador. Efesios 4, del 29 al 32. Amén. Vamos avanzando. Efesios 4, del 29 al 32. Nos habla a nosotros. Es que era la iglesia de los Efesios. No, es para nosotros también. Mira, qué sencillo, qué fácil. No. La palabra está escrita para nosotros, los creyentes, los cristianos. ¿Qué conducta tomamos? Porque a veces dijimos, pues son los corintios, son los efesios. Ya, pues Pablo, porque era Pablo, pero pues yo soy yo. No, hermano, la palabra es la regla de fe y conducta de nosotros. La palabra nos llama a que de una vez por todas damos la palabra que cambia, que transforma la mente y los corazones. Es una palabra perdonadora. Efesios 4, 29 al 32 dice así: ninguna palabra corrompida, oiga, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino a que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 31. Quítense de vosotros toda amargura. Es que la falta de perdón trae amargura. Dice, arranca de tu corazón esa amargura. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Qué más dice? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es la responsabilidad que debe de tener el verdadero creyente. Ya no más ira, ya no más malicia, ya no más maledicencia. Antes, dice 32, énfasis, antes de que te enojes, antes de que te dé ira, antes de que empieces a gritar, antes de que te acalores, antes, sed benignos. ¿Qué es ser benignos? Ser buenos, desear todo lo bueno a aquellos que inclusive nos dañan. Antes sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. Énfasis, ¿qué dice? Perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Perdonándoos unos a otros. Si él, siendo Dios, y que fue escupido, fue masacrado, fue traspasado. Si alguien ha pecado contra Dios. Ha traspasado el costado de Cristo. Y si él, que recibió un montón de pecados mayores de toda la humanidad,
pudo como hombre perdonar. ¿Quién soy yo que se me ha señalado tan poco? ¿O se ha pecado contra mí algo tan ligero que no pueda perdonar? Por eso Dios nos llama, el llamado de Dios es para perdonarnos unos a otros. Te vuelvo a repetir, si alguien no puede perdonar, ponen en entredicho que tiene a Cristo. Ponen en entredicho la salvación. Porque la salvación es por el perdón. Y el que mucho recibe, mucho da. Antes es venidos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo? Como Dios te perdonó, así perdona. Como Dios es bueno y misericordioso, así es la característica de Dios en ti, en mí. ¿Qué característica está tomando la iglesia moderna? A veces somos muy posesivos. A veces aflora el egocentrismo. No, el perdón es cuestión de humildad. Es cuestión de humillarnos y decirle al Señor, perdona a mi esposa, perdona a mi esposo, perdona a mis hijos, perdóname a mí, Señor, perdóname. Límpiame, decía el salmista, purifícame, porque contra ti, solo contra ti he pecado. No soy digno, dice el hijo pródigo, hazme como uno de tus jornaleros, pero perdóname. Alguien diga amén. Necesitamos hoy más que nunca vivir el perdón, porque las familias están destruyéndose. Las familias van camino a una maldad continua por la falta de perdón. Mujeres hoy en día que salen, amén, a las calles y rayan y tachan porque alguien las ha dañado. Es una realidad, pero es necesario y más que nunca que se levante la iglesia con poder y que empiece hoy en esta recta final a levantar a un Cristo perdonador, a decirle a las personas que solo en Cristo hay salvación y que no hay un mejor estilo de vida más que Cristo Jesús, Señor nuestro. Su esposa, su esposo necesita que usted se arrime, que usted vaya con el hijo, con la hija y lo abrace y le diga, te amo. Hoy más que nunca se debe de vivir el perdón. Un hermano que está dañado porque alguien le hizo daño, porque alguien lo violó estando chico de edad, pues es necesario que escuche esta predicación, que escuche este predicador. ¿Por qué? Porque en Cristo hay sanidad. Él sana toda herida. Él inhibe todo eso que le hicieron. Los 5 de Efesios, versículo 1. ¿A quién invita usted? ¿Cuál es su ejemplo a seguir? El ejemplo a seguir debe ser Dios, debe ser Cristo. Nos parecemos más a Cristo cuando perdonamos. ¿Qué importa lo que me hayan hecho? A Él le hicieron más. Pecaron más contra Él que contra mí. Y si contra Él pecaron más, le vuelvo a repetir. Y Él perdonó siendo hombre. ¿Quién soy yo para no perdonar lo poco que me han hecho? En el perdón hay sanidad, hay salud, hay bienestar, hay felicidad, hay paz. ¿No le da gloria a Dios? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia cada día, hermano Pedro, y rendirnos, porque es a través de la comunión constante como puede haber perdón constante.
Aquí y ahora se necesita perdonar. El perdón es para hoy, no es para mañana. Perdónala, Señor. Aunque me ha menospreciado, tú perdónala, no se la tomes en cuenta y viceversa, perdónalo, Señor. Cuando invitamos a Dios, nos parecemos más a Él. ¿Y cuál es la característica? El perdón. La gloria a Dios. ¿Quiere parecerse a alguien a Dios? ¿Quiere llevar el perdón? ¿Quién quiere recibir más perdón? ¿Alguien está restringido? El perdón, le dije como primer punto, anótelo o grábelo, ya no lo vamos a volver a repetir. El perdón muestra la misericordia de Dios, Salmo 86:5. Y se le olvidó anotarlo. El perdón muestra la misericordia de Dios, Salmo 86:5. El perdón muestra la bondad de Dios. Amén. Efesios 2 del 4 al 10. El perdón muestra la paciencia de Dios. Romanos 3:25 lo acabamos de leer. Y el perdón, cuarto punto, muestra la compasión de Dios. Cuando usted tiene el perdón, es compasivo. ¿Y cómo se conoce, hermana Katy, que yo tengo, vivo el perdón? Con la compasión. No merecen, merezco todo. No, hay que ser compasivos, misericordiosos, bondadosos. ¿Y qué es ser compasivo, hermano Pedro? Porque es la característica de cuando vivimos el perdón. Cuando se vive el perdón, entonces la persona se vuelve compasivo. No le da gloria a Dios. Amén. La compasión de Dios es el sentir del corazón de Dios cuando alguien vive una desgracia. Si usted está viendo que alguien está en desgracia y no se compadece, entonces ¿cómo piensa o cree que tiene un corazón perdonador, un corazón compasivo? ¿Qué siente usted cuando ve a la prostituta prostituirse? ¿Qué siente usted cuando alguien está padeciendo violencia? ¿Qué siente usted cuando alguien habla mal de usted? Ese es el sentir del corazón de Dios, la compasión. Bendito sea su santo nombre. Compasión entonces es piedad. ¿Alguien ha oído la piedad? Es que él es muy compasivo, está diciendo es muy piadoso. ¿No le da gloria a Dios, hermano? Dios le bendiga, me da gusto verlo. Estaba orando por usted. No se me ha olvidado. Llevo en mi corazón y pido a Dios por toda la iglesia, por nombre. Y también por toda la familia. Mi deseo es que toda la familia venga a Cristo. Debemos de tener compasión, no estar irritados o enojados unos con otros. Piedad, compasión es conmoverse, es condolerse. Eso es compasión, condolerse por las malas, amén, actitudes de otros. Condolerse, amén, por los males que alguien está pasando. Hay gente que está pasando por desgracia. Entonces cuando se muestra la compasión es condolerse, es sentir el dolor de otros, es ir y animarlos y decirles, hay un Dios misericordioso, hay un Dios benevolente que quiere lo mejor para tu vida, pídele perdón. Él me perdonó a mí, también te quiere perdonar a ti.
¿Le da gloria a Dios? ¿Está conmoviendo usted? En otras palabras, ¿está teniendo compasión la iglesia moderna de otros? ¿O vive una posesión? Somos muy posesivos, nomás yo y después yo y luego yo y al último yo. Y eso no es correcto. ¿O no dice que es mejor dar que recibir? Solamente aquel que tiene compasión va y da y lleva las buenas nuevas de salvación a otros. Y ese es el deseo de este pastor. ¿No le da gloria a Cristo? Entonces, cuando se habla de compasión, el cuarto punto, cuando nos parecemos más a Cristo. Ir el perdón es tener compasión. Es cuando mostramos la compasión del corazón, de corazón a aquellos que están pasando necesidades. Hay mucha necesidad espiritual. Hay mucha gente que está tirada a una religiosidad, a un fanatismo. Hoy en día hay mucha gente que no le importa otra cosa más que estar humillados ante los ídolos. ¿Qué siente usted? Termina. Marcos 6, 34, 34. Marcos 6, 34 al 44. El corazón de Dios se conmueve a la misericordia. El corazón de Dios se duele cuando otros están padeciendo por la falta de su presencia. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor está en Cristo. Y esa es la característica de Dios. Que Él es fiel, justo y perdonador, pero se conmueve. Tiene compasión. Amén, hermanos. 6:34 al 44 dice así rápidamente. ¿Sabe la historia? Y salió Jesús. ¿Puede usted seguir a Cristo? Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué? Y tuvo compasión. Se compadeció de ellos. El corazón tan grande de Cristo que cupo toda una multitud, toda la humanidad, y es el mismo corazón que se le ha implantado a cada uno de nosotros. Ahora podemos orar aún por aquellas personas que no conocemos, porque el corazón se ensancha cuando uno tiene compasión de los demás. ¿No le da gloria a Dios? De tal manera que caben multitudes para poder interceder por aquellos que están padeciendo violencias. Y siga la historia. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, oiga lo que pasó. Y cuando ya era tarde, empezó a enseñarles y a decirles: yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el todopoderoso. Empezó a enseñarles, y cuando ya era muy avanzada la hora y sus discípulos, dice, se acercaron a él. Los discípulos ya estaban desesperados, ya tenían hambre, ya querían dormirse, ya estaban cansados, no mostraban compasión. ¿Estamos aquí? Le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, ya, por favor, párale. Para tu compasión. Ya no les digas, ya no ores por ellos.
Están aquí nada más porque les das de comer. ¿Estamos aquí? Despídelos. Ve el versículo 36, hermana Katy. ¿Qué le dijeron? Córrelos. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Son pobres, pobretones. ¿Esa es compasión? ¿Esa es misericordia? ¿Verdad que no? Y respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos nosotros y que compremos nosotros pan para 200 denarios y les demos de comer. Oye, ¿qué te pasa? El tesorero diciendo: pues no hay lana para eso. Restringido, estrecho, qué falta de compasión. Dele gloria a Dios que usted es compasivo. Dele gloria a Dios que usted es misericordioso y se mete la mano a la bolsa para ayudar a otros que están padeciendo. ¿Estamos aquí? Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces Jesucristo tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. La misericordia de Dios alcanzando a todos. La compasión de Dios alcanzando a buenos y malos. Sí, Él le da de comer a buenos y malos. Él deja salir el sol sobre buenos y malos. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los comieron y los que comieron, eran 5,000 hombres. Da gloria a Dios por su compasión, por su perdón, por su misericordia. Él sigue mostrando compasión hoy en día. Si alguien tiene a Cristo, entonces es compasivo, es misericordioso. Solo el que practique el perdón vive una vida de compasión. Amén. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con todos. No hay distingos. Llamado de Dios es para tener compasión para con todos. Y Él nos perdonó. Podemos llevar el perdón, ser compasivos en cuanto a dar el perdón. Termino 1 de Pedro 8 al 9. Ahora sí, lo estoy viendo. Amén. Soy compasivo. Yo sé que usted pueda tener hambre, pero estamos alimentándonos de Cristo. Amén. 1 de Pedro 3, del 8 al 9. Amén, hermano. Escuche. Estamos hablando del perdón trascendental. Finalmente, ¿qué dice? Sed todos de un mismo sentir. No le da gloria a Dios. Sed está en tiempo presente y está en imperativo. Es una ordenanza. Hemos sido llamados para ser de un mismo sentir en cuanto a la compasión, en cuanto al perdón, la misericordia. Debemos de tener el corazón de Cristo. Debemos de pedir
su forma de ser. Debemos remitirnos a Él, pero como barro, para que Él deposite en nuestros corazones esa forma de una vez por todas. Esto nos hace mejores cristianos, nos hace mejores personas, y la gente de afuera lo ve y dice, no sé, pero este es diferente. Hola, gloria a Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Ahí está la palabra, compasivos, coma, fraternalmente misericordiosos. ¿Qué más dice? Dígalo, dígalo. ¿Qué más? Más recio. ¿Qué más? Amigables. No, yo voy a la iglesia y me voy. Amigables. Te bendiga, hermano. ¿Cómo está? Amén. Estoy orando. Soy su amigo. Hola, gloria a Dios. El amigo se pone en los zapatos del amigo. El amigo le dice aguas, porque eso no agrada a Dios. El amigo es compasivo. Amigables, dice, amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, ¿qué dice? A ver, en voz alta, vamos a terminar. Sino por el contrario, ¿qué dice? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿No le da gloria a Dios? Bendiciendo, compasivos. Yo te bendigo. Yo te bendigo, Eduardo. La bendición paternales, perdonándoos a otros. Yo no sé cómo esté su corazón y si no ha podido perdonar, pero es tiempo de perdonar. Porque ¿cómo queremos que Dios nos... No pedimos perdón, para allá vamos. De hecho, el perdón no nos hace aptos para adorar. Ya va la enseñanza. Es muy relevante hoy que le pidamos perdón. Aunque alguien lo haya dañado, usted pídale perdón. Dar gracias a Dios. Amén. Estamos emitiendo. Doy gracias a Dios por los oyentes también por vía Facebook. Que Dios les bendiga. Hermanos, seguimos hablando del perdón. Allá donde están. Aquí continuamos. Vamos a despedirnos. Vamos a orar por su palabra. Les amamos también. Gracias por unirse a todos. Que Dios les bendiga. Oremos. Damos perdón.